Conocen, algunos tal vez no, que estuvo el día de ayer acompañándonos en el seminario de consejería. Él va a estar hoy siendo usado por el Señor en las dos predicaciones. Entonces, Jairito, sin más preámbulo para que... Pues aparece como si no estuviera prendido. Su día, en el día que se ha separado y Él se ha separado para sí, para que meditemos en Él, conozcamos su palabra y estemos juntos como iglesia. Lo que vamos a hacer esta mañana es que vamos a estudiar dos versículos de la Biblia en las dos predicaciones que vamos a tener el día de hoy. Entonces, esto digamos que hace parte de lo que nosotros hemos venido caminando en Medellín. Estoy en una serie hace 2 años y medio en Romanos y estamos llegando como iglesia a Romanos capítulo 12. Entonces, quiero compartir con ustedes esos dos versos, los primeros versos del capítulo 12, porque creo que son versos muy importantes en nuestra vida cristiana. Realmente si pudiéramos partir la carta de Romanos en dos porciones serían esas, sería capítulo 1 al 11 y 12 al 16. Ahí está como la bisagra, la división, la mitad del libro, ¿verdad? Y una cosa es lo que se nos dice en los primeros 11 capítulos, y capítulo 12 arranca ya con otra porción. Y los primeros dos versos constituyen realmente casi que un resumen de todo lo que se nos dirá en el capítulo, los capítulos, lo que queda del 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, quiero exponer esos textos de la Escritura con ustedes. Estamos, como les digo entonces, empezando en este capítulo 12 de Romanos. Yo uso la nueva versión internacional, que es la que tengo aquí conmigo, así que si usted tiene posibilidad en su celular para verla, pues busque esa. Si no, entonces la que usted lee, la NTV o la Reina Valera, o la que usted use normalmente en su estudio, nos va a servir igual para lo que queremos hacer. Te decía que si de alguna manera tuviéramos que partir la carta a los romanos, la partiríamos acá. Capítulos 1 al 11 es doctrina pura. Algunos han dicho que el libro de Romanos, si estuviéramos en una isla, ¿verdad?, perdidos, y solamente nos pidieran escoger un libro de la Biblia, salvarse un libro de la Biblia, que el libro que deberíamos llevarnos para evangelizar a esa tribu, allá donde estemos, es el libro de Romanos, porque es como un compendio del evangelio, de la doctrina cristiana en un solo libro. Entonces, Romanos capítulo 1 hasta el capítulo 11 hay muchas doctrinas, hay un mensaje doctrinal que se nos da capítulo tras capítulo. Se nos habla de la condición caída del hombre en el capítulo 1, de que todos estamos mal, ¿verdad?, y que requerimos un Salvador. Capítulo 2 nos habla de esa condición también y nos habla de que no hay nadie que tenga excusa delante de Dios, que tanto los judíos como los gentiles, los que no son judíos, necesitan ser rescatados por la gracia de Dios. No hay personas buenas, no hay ni uno solo bueno, dice el capítulo 3, realmente todos estamos bajo la misma condición, estamos muertos en delitos y pecados, necesitamos un Redentor. Los primeros capítulos son capítulos oscuros, ¿verdad? Nos hemos sentido como que no hay esperanza, todos estamos mal, todos estamos en la olla, pero llega capítulo 4 y en el capítulo 4 aparece la esperanza, ¿verdad? Finales de capítulo 3 y capítulo 4, la esperanza de Cristo Jesús. Pero hemos sido justificados, pero Dios ha enviado a Cristo Jesús para nuestra justificación. Así que ahí arranca el proceso de mostrarnos lo que ha hecho Jesús, la obra de Jesús de santificación, el ministerio del Espíritu Santo, pura doctrina en esos primeros 11 capítulos. Cuando llegamos al capítulo 12, verso 1, por lo menos en mi Biblia, la primera palabra que yo me encuentro es un por lo tanto. Y eso, mis hermanos, ya de por sí marca un nuevo comienzo. Es decir, un por lo tanto, básicamente son las implicaciones, las cosas que ahora significa en la práctica toda esa doctrina que nos ha dado.
Como cuando usted escucha un sermón y usted dice, wow, toda esa doctrina que hay, pero usted quiere como que al final le digan, ajá, ¿y conmigo eso qué? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Cómo lo puedo aplicar? Bueno, Romanos 11 es como eso. Se nos ha dado toda la doctrina y a partir del capítulo 12, verso 1, se nos dice, por lo tanto, es decir, ahora les voy a decir cómo toda esa doctrina se tiene que traducir en su vida diaria. Cómo eso se debería ver en el día a día de una persona que ha sido justificada por Cristo, amada por Dios, rescatada de sus pecados. Así que básicamente es eso lo que vamos a tener aquí. Versículos 1 y 2 constituyen ese resumen o declaración general de lo que debería caracterizar la vida de un verdadero creyente. Vamos entonces, como les decía hace un momento, a tomar la exposición de la mañana, ahora y la que viene, para explorar esos dos versículos y ver cuál entonces es la vida que agrada a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la vida que a Dios agrada en estos dos versículos? Así que si los tiene ahí, les quiero pedir un favor más que hacemos en la casa y me ayudaría a sentirme más en casa, si podemos ponernos de pie y leer la escritura juntos. Romanos 12, versos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Voy a leer el versículo 1 nuevamente, que será la exposición de esta mañana. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Oremos. Padre, rogamos en el nombre de Jesús que nos hables en tu palabra. Tú quieres, Señor, que nosotros podamos ofrecer como sacrificio voluntario nuestro cuerpo. Nosotros reconocemos que necesitamos, Señor, de ti, que requerimos no solamente el querer hacerlo, sino el poder. Así que pedimos que nos guíes en tu palabra, que podamos nosotros entregarte nuestro cuerpo, renovar aún esa entrega esta mañana, Señor. Y si hay personas aquí que no te conocen y que no se han entregado a ti completamente, Señor, que hoy sea día, Señor, de salvación para ellos, Señor, y que vuelvan su rostro hacia ti. Pedimos tu bendición y que nos guíes por tu Espíritu a tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos. Pablo está expresando entonces aquí en modo de ruego unos mandatos o unos deseos que él tiene hacia la iglesia. Dos llamados que resumen la vida que agrada a Dios. Por lo tanto, hermanos, les ruego dos cosas. Número uno, ofrezcan su cuerpo a Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y en el versículo 2 nos va a decir, les ruego, ¿verdad?, que no se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su entendimiento. Esos dos ruegos del apóstol Pablo son los ruegos que vamos a estar trabajando esta mañana. Y lo primero que vamos a hacer es ver un poquito de cómo es que este texto tiene que ver con lo que se nos viene diciendo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Nosotros hemos venido hablando y estos ruegos que Pablo hace son ruegos acerca de nuestra obediencia, lo que Dios espera que nosotros hagamos, que le entreguemos nuestro cuerpo como sacrificio y que seamos transformados, ¿verdad? Son dos ruegos que Pablo tiene en dos sentidos, hacia Dios como un ruego, pero también hacia nosotros. Y en esos ruegos Pablo revela su corazón como pastor de querer que la iglesia en Roma entienda que la doctrina finalmente nos debe llevar a la adoración. Cuando terminamos el capítulo 11, verso 32, terminamos con una muestra de lo que es el plan de Dios con Israel, ¿verdad? Y de la gloria futura que nos espera a nosotros en Cristo, de lo que seremos cuando seamos reunidos con Él, ¿verdad? De la misericordia que Dios ha mostrado. Dice el verso 32, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, judíos y gentiles, con el fin de tener misericordia de todos.
E inmediatamente aparece una parte que es como una bisagra, creo yo, entre lo doctrinal, por llamarlo de alguna manera, y lo práctico del capítulo 12. Y son los versos 33 al 36, que es como una bisagra donde está la adoración, ¿verdad? Cuando yo conozco a Dios, cuando Dios es expuesto, cuando Dios es conocido por nosotros, eso termina finalmente en la adoración hacia Él. Cuando yo veo que algo es bello, que algo es hermoso, es inevitable expresar palabras de asombro, de gratitud, de hablar sobre la belleza de ese objeto. Usted va por la calle y ve una flor y dice, wow, qué belleza de flor. Cuando usted vio a su esposa llegar por el altar y la vio allí, dice, Dios mío, ¿qué es todo esto, verdad? Yo no me merezco tanto. Hay una expresión de que lo que tus ojos ven, la belleza de lo que tus ojos ven, captura tu atención y tú tienes que expresar eso. Eso es lo que hacemos en la adoración y es lo que Pablo hace en los versículos 33 al 36, cuando adora al Señor, donde dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Pero no se queda solamente allí, porque cuando conocemos a Dios, no solamente terminamos en una adoración de nuestros labios hacia Dios, sino que la adoración se debe transmitir o se debe llevar también a la vida diaria. Entonces lo que Pablo está haciendo en Romanos 12 es dándonos esa otra realidad. Sí, aquí hay una revelación de Dios que nos conduce a la adoración cuando expresamos quién es Él, su belleza y lo decimos con nuestra boca, pero hay otra clase de adoración que les ruego que ustedes den a Dios. La adoración de un cuerpo entregado a Dios y la adoración de una mente renovada hacia el Señor. Entonces Pablo quiere eso, que nosotros podamos caminar en esa adoración de una vida que agrada a Dios. Sin embargo, Pablo no se preocupa solamente por lo que nosotros hemos de hacer como iglesia, sino que Pablo está muy interesado en que tengamos la motivación correcta para hacerlo. Y la pregunta que yo quisiera hacerles esta mañana es, ¿por qué nosotros deberíamos obedecer a Dios? ¿Por qué obedecer a Dios? Pablo entonces asegura que la entrega que va a pedir tanto del cuerpo como de la mente a Dios descansen bajo el fundamento correcto. Mis hermanos, no solamente a nosotros nos debe preocupar el obedecer a Dios, sino que debemos estar preocupados de obedecer a Dios por las motivaciones correctas, porque hay motivaciones equivocadas para obedecer a Dios. Voy a decir esto y lo voy a decir con mucha atención, con mucho cuidado, no se pierdan en lo que les voy a decir. Yo puedo obedecer a Dios y al mismo tiempo no serle agradable a Él en esa obediencia. Yo puedo obedecer a Dios no agradando a Dios. Y usted va a decir, ¿y cómo? ¿Cómo? Bueno, déjeme mostrarle por lo menos 3 maneras, 3 fundamentos equivocados de mi obediencia, 3 obediencias que pudieran no estar agradando a Dios y que creo yo que son las obediencias más típicas que tristemente nosotros mostramos muchas veces ante nuestro Dios. En primer lugar, mi obediencia en Cristo puede estar motivada básicamente como para endeudar a Dios. Déjenme explicarles eso. Mencionamos nosotros que Pablo ha hecho una pregunta retórica en el verso 35. ¿Quién le ha dado primero a Dios? En el verso 35 del capítulo 11. ¿Quién le ha dado a Dios primero para que luego Dios le pague? ¿Alguno de ustedes le ha prestado a Dios alguito y que Dios tenga que pagarle ahora porque está endeudado? No, es absurdo eso, ¿verdad? Es absurda la idea de pensar de que Dios le debe algo a alguien por lo que Él está obligado a salvar, a bendecir o a hacer algo con una persona. No, Él no tiene una deuda con nadie. Nadie le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague. Pero muchas veces, mis hermanos, aunque esa idea nos suena absurda pensarla, nuestra obediencia sí descansa sobre esa motivación. Déjeme ilustrárselo. Yo hago lo que Dios me pide con el objetivo de que luego Él me bendiga. Es como si uno tuviera una tarjeta del éxito donde redime puntos. Entonces yo estoy acumulando puntos con Dios. Dios, estoy viniendo todos los domingos a la iglesia. Llevo 8 domingos seguidos a las 8:30, a los 2 servicios. Dios, me estoy levantando todas las mañanas a las 5 de la mañana. Dios, no le he vuelto a gritar a mi esposa. Dios, estoy haciendo una cantidad de cosas obedeciéndote. Y en el fondo de nuestra alma, a veces inconscientemente, estamos como acumulando millas, puntos. Y en algún momento en una necesidad, Señor, quiero redimir. Señor, tú deberías bendecirme porque es que, mira que yo sí, mira que yo hago, mira que estoy orando, mira que me estoy congregando, mira que me... ¿Captamos el punto? Entonces es una obediencia que estamos teniendo a Dios bajo el fundamento de llegar a pretender endeudar a Dios. Estoy obedeciendo a Dios con el objetivo de que luego Dios tenga entonces razones suficientes para bendecirme.
Ese puede ser un fundamento de mi obediencia. Obedecer a Dios para que Él me bendiga. Muchos de nosotros que llegamos de iglesias no muy sanas, iglesias de la prosperidad, esa fue la forma en que nos enseñaron a obedecer. Pacte, dé, siembre, diezme, ofrende, porque es que si usted lo hace hoy, en mañana, usted va a poder decirle a Dios que aquí es tu semilla, que tú hiciste esto, y entonces Dios tiene la obligación de bendecirte. Endeudaste a Dios. En el fondo, la teología de la prosperidad es eso, es un deseo de poner a Dios en nosotros. Pero no solamente eso, sino que otros tienen como fundamento de su obediencia, o podrían tener como fundamento de la obediencia, pagarle a Dios. Obedecemos para pagarle a Dios. Entonces podemos decir, sí, pastor, yo entiendo que la salvación es un regalo, y yo creo eso con todo mi corazón, pero a partir de que soy salvo, comienza mi parte, pastor. Es decir, sí, eso es por gracia, ya Dios me lo dio, pero ahora me toca a mí. Y muchos creyentes han visto su salvación así, comienzan, como diría Pablo en Gálatas, comienzan por la gracia y terminan por las obras. Vienen a Cristo convencidos de que sin la gracia de Dios hubiese sido imposible llegar a Él, pero terminan convirtiendo sus vidas en obrar, en hacer cosas para pagarle a Él. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo menor se ha ido, se ha gastado todo, y cuando él regresa bajo esta perspectiva. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. En la mente de él está, yo no merezco que tú me trates como me tratabas antes, como un hijo, por lo que yo quiero tener participación en esto, y yo quiero devolverte si tú me logras aceptar de nuevo. Déjame pagártelo a través de mi trabajo. Yo quiero pagarte la bondad que tú mostrarías si me recibes nuevamente en la casa. Déjame tener parte en esto y devolverte lo que tú harías por mí si me recibes. ¿Qué dice el padre? Sí, y te vas a cuidar cerdos como lo hiciste fuera, para que aprendas lo que no hiciste, que no te habías ido de casa. Sí, me vas a pagar y me vas a pagar una riendo por ese cuarto donde vas a dormir. No, el padre le dice, no, le tiene una fiesta preparada, le pone el anillo, le quita las sandalias que tenía, le pone sandalias nuevas, le da un nuevo vestido, lo recibe. Y mis hermanos, nosotros muchas veces obedecemos a Dios así, como sintiendo que yo necesito hacer algo para pagar el amor de Dios. La obediencia del creyente no está orientada hacia pagar a Dios. Jamás tú podrías haber pagado la deuda que solamente Cristo pudo pagar por ti. De tal manera que tu obediencia no debe estar motivada con el deseo de pagarle a Dios. Pero no solamente eso, sino que puede haber otro fundamento equivocado para mi obediencia, y es la obediencia por temor. La obediencia por temor. Hago lo que Dios le agrada, pero sin agrado. Y no hay nada más triste, más deprimente que un cristiano infeliz. Entonces, no, yo quisiera ir al carnaval, pero es que yo soy cristiano, no puedo. Uy, esa rumbita que va a haber. Pero no, yo estoy en una iglesia, yo soy cristiano. No, yo sí quisiera tener algo contigo, pero es que yo soy cristiano. Eso no tiene sentido, porque terminas finalmente obedeciendo a Dios, supuestamente agradando a Dios sin agrado. Y eso es contradictorio. El asunto, mis hermanos, es que lo hacemos para evitar el castigo de Dios, el juicio de Dios. Es que si yo no lo hago me va a ir mal. Es que si yo no leo la Biblia antes de salir de la casa, de pronto pasa la moto y me moja el vestido, ¿verdad? Y es que si yo salgo sin hacer el devocional, me va a ir mal en todo el día. Entonces terminamos haciendo lo que debemos hacer, orientados, motivados por el miedo a Dios no me va a amar, Dios no me va a querer, Dios me va a castigar, etc. Entonces como yo quiero evitar el castigo de Dios, el juicio de Dios, obedezco. Eso lo aprendimos mucho los que provenimos de contextos legalistas, de iglesias legalistas, donde las personas aprenden a obedecer es por miedo, por temor, porque si no va a ser castigado, le va a ir mal. ¿Verdad? Va a perder todo. Es que claro que usted está así, pues que vea cómo está y no sé qué. Y hay un asunto de miedo, de temor que se infunde a la gente. Así que, hermanos, la mayoría de nosotros de alguna manera hemos aprendido a obedecer a Dios sobre alguno de estos tres fundamentos. Sin embargo, Pablo nos está diciendo en este versículo 1 que hay un fundamento que es el real, verdadero fundamento de nuestra obediencia. Debe ser el fundamento real, genuino de nuestra obediencia a Dios. Y es: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta, ¿qué cosa?
la misericordia de Dios. El fundamento de mi obediencia, mis hermanos, ha de descansar al considerar las misericordias de Dios manifestadas en los capítulos 1 al 10. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, tomando en cuenta todo lo que les he dicho en capítulos 1 hasta el 10, lo que ustedes eran, lo que Dios ha hecho, el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo del capítulo 8, lo que Dios ha hecho con ustedes, la obra de redención, de justificación, de solo gracia, de solo fe, de solo Cristo, eso, mis hermanos, debería ser el fundamento para la obediencia que ahora ustedes deben a Dios. Pablo está diciendo que hemos sido justificados, o ha dicho en los capítulos 1 al 10 que somos justificados solo por la gracia de Dios, solo por medio de la fe y solo por lo que Cristo hizo por nosotros. Bajo ese fundamento de la obra de Dios en favor nuestro, nuestra obediencia es posible. Yo no podría obedecer si yo primero no hubiera sido justificado por la obra de Cristo. Yo no podría estar pensando en agradar a Dios si yo no hubiera sido salvado por la fe y por la gracia de Dios. Ese es el fundamento que hace posible mi obediencia, pero no solamente la hace posible, sino que es el fundamento que me debe motivar a la obediencia. Como dice John Stott, la gracia, lejos de alentar el pecado, es la fuente y el fundamento de la conducta recta. La gracia de Dios es la fuente y el fundamento de la conducta recta. Ahora bien, no sé aquí, pero a mí me han dicho en la congregación que pastoreo, cuando hablo de la gracia, insisto en la gracia y en la fe, pastor, no hable tanto de la gracia. Pastor, es que si usted habla tanto, insiste tanto que somos salvos por lo que Jesús hizo en favor de nosotros, usted está promoviendo el libertinaje. No hable tanto de eso, usted tiene que decirle a la gente lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y de vez en cuando hay que tallar a la gente para que haga, para que mire. Deje de decir tanto que es por la gracia, porque usted está entonces promoviendo el libertinaje. Y por eso se ve en la iglesia tanta gente que hace lo que se le da la gana. Esas personas que se me acercan a mí, yo sé que son bien intencionadas, están honestamente preocupadas. Es decir, no son gente mala, es gente que tiene una preocupación real. Es gente en un sentido que está honestamente preocupado por algunas cosas que está viendo entre nosotros. Sin embargo, cada vez que esas personas vienen a mí, yo les digo, primero, lo hago porque la Biblia lo enseña así. Porque es la Biblia la que nos enseña que es así. Que yo he sido salvado solamente por la gracia, solamente por la fe, solamente por la obra de Cristo. Segundo, es probable, hermano y hermana, que algunos usen la gracia como ocasión de caer. Pero eso no hace que lo que la Biblia dice sea mentira. Lo que demuestra es que esa persona, número uno, no ha entendido la gracia, o número dos, realmente no es la iglesia. Entonces no es problema de la Biblia, es problema de esa persona. La gracia, mis hermanos, no es un estímulo para el pecado, es un motivador para la obediencia agradecida. Déjenme ilustrarles eso. Teología de lunes en la mañana. Una esposa descubrió hace algunos meses que su esposo le fue infiel por 5 años en una relación consistente con una persona. Sufrió, lloró y esa esposa decide finalmente perdonar la infidelidad de su esposo, porque él se ha mostrado arrepentido, ha pedido perdón, ha hablado con sus hijos, con su esposa, se ha sometido al proceso de disciplina en la iglesia, ha estado dando pasos de arrepentimiento. Ahora bien, haga de cuenta que esa hermana perdonó a su esposo y lo recibió y le está sirviendo la comida caliente todos los días y está volviendo a tener, digamos que una vida conyugal normal con él cada día. Y que usted lo vea desde la orilla y diga, ¿cómo le está promoviendo la infidelidad? ¿Usted diría eso? Por hacer eso es que son así. ¿Tú crees que ella le está motivando a él la infidelidad? ¿Que la razón por la que ella lo está amando de nuevo es para que él vaya y vuelva a poner los cachos con otra persona? No. Lo que eso debería motivar a él es ver tanto amor y entonces entregarse a su hogar, a su familia. La gracia, mis hermanos, a nosotros nos lleva a la obediencia para decir con nuestra vida, gracias. Eso es básicamente lo que hace la gracia con nosotros. Así que Pablo lo primero que hace antes de empezar a hablar de todas las cosas prácticas que tenemos que vivir los cristianos es poner el fundamento. El fundamento de nuestra obediencia son las misericordias de Dios, la misericordia de Dios. Bajo ese fundamento de haber considerado la obra de Cristo, de ver su belleza, su gran amor, entonces
Cuando veo eso que hace posible mi obediencia y que la motiva, entonces ahora sí les voy a decir qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros. ¿Qué es? El primer ruego de Pablo. Entreguen, les ruego, dice Pablo, que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca ¿qué cosa? Su cuerpo, ofrecer su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. La primera expresión de obediencia o la primera implicación, hermanos, de haber recibido tanta misericordia de Dios es que yo le entregue mi cuerpo a Él. La expresión ofrezcan su cuerpo como un sacrificio era una expresión revolucionaria en el momento en que Pablo la dice. Era una cosa que estallaba el cerebro de la gente que estaba escuchando. Pablo estaba escribiendo esto y seguramente cuando lo estaban leyendo en la iglesia en Roma, esto causó un revuelo. De esos momentos en que uno dice algo y la gente empieza y empiezan a murmurar. Yo creo que eso pasó, esto se leyó. ¿Por qué? Porque es algo bien revolucionario tanto para los judíos como para los gentiles. Porque entre los judíos este es un lenguaje ceremonial. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios? Así que cuando los judíos están escuchando a Pablo decir, ofrezcan su cuerpo como sacrificio a Dios, ¿cómo así? Si en el Antiguo Testamento es aborrecible la práctica de entregar cuerpos en sacrificio como lo hacían las religiones paganas, que se llevaban a los niños y se los ofrecían delante de un altar y los quemaban para su Dios, y Dios había condenado esas prácticas. Entonces la gente está viendo, ¿cómo así? Pablo está diciendo que ahora que yo me convierta, ¿debo inmolarme en un altar para Dios? Lo que Pablo está diciendo es que yo debo ahora sacrificar mi cuerpo delante de un altar y quemarme para Dios, como inmolarme en nombre de Dios. Entonces, eso generó un revuelo en los judíos, pero también generó un revuelo en los griegos, porque ese asunto para ellos de una adoración que tenga que ver con el cuerpo es una incoherencia, porque para los judíos, para los griegos, en su visión platónica del mundo, el cuerpo es un inconveniente del alma. Es decir, la adoración realmente tiene que ver con un asunto místico y con negarse a todos los placeres del cuerpo, con quitar el cuerpo lo más posible y entonces entregarse puro el alma a Dios o a lo que le adore o a lo que sea. Entonces, para ellos un tema de involucrar el cuerpo en un asunto de adoración era una locura, era una incoherencia, era una visión incompatible. Adoración y cuerpo, esas cosas eran incompatibles. Así que generó revuelo. Ahora bien, ¿qué es lo que estaba Pablo comunicando detrás de esta idea de entregar un cuerpo como sacrificio? Bueno, como les he mencionado, esta es una metáfora de adoración. Ustedes recordarán que lo que se está presentando delante de Dios es una ofrenda, y en el Antiguo Testamento existían varias clases de ofrenda. Cuando se estudia el Antiguo Testamento ve muchas clases de ofrenda, pero básicamente habían dos grandes tipos o clasificación de las ofrendas. Habían unas ofrendas que eran ofrendas obligatorias y unas ofrendas que eran ofrendas voluntarias. Las ofrendas obligatorias, una de ellas era la ofrenda de la expiación por el pecado, ¿verdad? Donde básicamente se llevaba el animalito delante del altar, ¿verdad? Y se entregaba, y eso representaba que la sangre, el inocente, estaba muriendo por el culpable. La sangre del inocente está siendo derramada en favor del culpable. Y la persona, el pueblo de Israel, expiaba sus pecados en ese sacrificio. Eso era un sacrificio obligatorio para el pueblo. Ahora bien, nosotros sabemos por el libro de Hebreos que ese es el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que se entregó como expiación por nuestros pecados. De tal manera que Pablo no podría estar hablando aquí de esa clase de sacrificios, porque ese sacrificio lo ofreció Cristo y no somos nosotros llamados a ofrecer ese sacrificio a Dios. Solamente Cristo pudo ofrecerlo y lo ofreció una sola vez y para siempre. De tal manera que la idea de Pablo no es decirnos que nosotros deberíamos entregar nuestro cuerpo como un sacrificio de expiación a Dios, como para el perdón de mis pecados. No, esa no es la idea, porque Cristo ya fue ofrecido una vez y para siempre para el perdón de mis pecados. Por lo que la ofrenda a la que Pablo hace referencia aquí no es esta, pero nos queda todavía un tipo de ofrendas, y eran las ofrendas voluntarias. Una de esas era el holocausto, ¿recuerdan? El holocausto, en el holocausto se debía ofrecer un animal perfecto, sin manchas, sin cosas, sin defectos físicos. Básicamente perfecto quería traducirse básicamente como valioso, que no fuera el animal más aporreadito, el más feo, no. Imagínese eso, usted tiene que ofrecer un sacrificio voluntario a Dios, o va a ofrecer un sacrificio voluntario a Dios. Usted podría escoger el animalito más yugadito, el más flaquito, ¿verdad? El que menos creció, y decir, bueno, pues yo tengo que hacerlo, entonces lo entrego. No. Aquí debía ser el más valioso de todos,
el más perfecto de todos, no el más flaco, el aporreado, el mejor. Este animal debía ser así porque ponía de manifiesto que tú deseabas honrar a Dios con lo mejor que tenías disponible. Y entregabas eso de forma voluntaria. No le estabas dando las sobras a Dios. Ese animal en el holocausto se quemaba completamente y ese subía como olor grato delante de Dios. Dios se agradaba en ese sacrificio. Es decir, representaba que había una consagración completa, era un sacrificio de devoción a Dios. Y esa ofrenda que se ofrecía era una ofrenda voluntaria, donde la persona no tenía que, ¿verdad? Sino era llamada a, era motivada a, era encaminada casi que, les ruego, en ese sentido, les animo, les muevo hacia que hagan esto o aquello. Entonces la gente ofrecía eso y era su forma de ser, yo me he entregado al Señor, mi devoción a Dios, mi entrega completa al Señor. Así que es de esta clase de sacrificio que Pablo está hablando aquí, en esta analogía. De ese sacrificio voluntario, no para el perdón de los pecados, sino como una forma de consagración y de entrega de devoción a Dios. Por lo que, mis hermanos, la primera implicación de este ruego, entreguen su cuerpo a Dios, es que esta entrega, en primer lugar, como vimos, es una entrega que debe ser motivada por el amor a Dios. Una entrega motivada por las misericordias de Dios, por la gracia de Dios que hemos recibido. En segundo lugar, esta entrega de nuestro cuerpo es una entrega voluntaria, no para el perdón de mis pecados. Yo no obedezco a Dios para que luego Él entonces me perdone a mí. Eso aprendimos en los sistemas legalistas, ¿verdad? Haga, pórtese bien y después se gana el favor de Dios para que Dios le perdone a usted sus pecados. No, esta entrega que nosotros hacemos a Dios no es para que nuestros pecados sean perdonados, no. Ese sacrificio ya lo ofreció Cristo. Esta entrega es una entrega voluntaria, no es obligada. Ahora bien, ¿qué es lo ofrecido a Dios en sacrificio voluntario? ¿Qué es lo que ofrecemos a Dios según este texto en sacrificio voluntario? El cuerpo. Y eso es de mayúscula importancia para nuestra fe cristiana. ¿Por qué? Porque vivimos en una época como en la que vivió Pablo, donde la espiritualidad es asociada con asuntos místicos, con negarse a los placeres del cuerpo, ¿verdad? Y entrar como en un asunto religioso, interior, abstracto, de meditación, de cosas externas o de asuntos muy internos como místicos. Ponga las velas en este lugar, vístase de tal color, ¿verdad? Vaya a este lugar, tal aroma, no salgas con el amarillo porque ese no es tu color. El número de tu suerte es tal cosa, como asuntos que tienen que ver con asuntos rituales, místicos, interiores, abstractos. Pero no solamente se ve eso en el mundo, sino que se ve muchas veces en nuestras iglesias. Esa espiritualidad donde el cuerpo está ausente. Entonces lo que le decimos a la gente en ciertos eslogans de nuestras iglesias es, ven y vive una experiencia con Dios. Entonces, realmente lo que la persona va es a vivir, y la única forma en que su cuerpo es involucrado en esto es básicamente como un receptor sensorial. ¿Sentiste a Dios hoy en el culto? ¿Cómo estuvo? Uy, tú no te imaginas. Entonces el cuerpo se convierte, la única utilidad del cuerpo en mi espiritualidad es para ser como un receptor de sensaciones para decir si Dios estuvo o no presente en el culto. Pero Pablo dice algo mucho más allá de eso. Pablo dice que debemos dar nuestro cuerpo a Dios basados en sus misericordias. John Stott lo expresa de manera brillante, de la siguiente manera, escúchenme bien. Pablo deja bien claro en su exposición de la depravación humana que la misma se manifiesta por medio de nuestros cuerpos. Es decir, esa depravación que es propia del corazón es expresada a través de cómo vivimos en nuestros cuerpos, a través de labios que esparcen veneno, lenguas que practican el engaño, bocas que están llenas de maldición y de amargura, en pies que se apresuran a derramar sangre y en ojos que se apartan de Dios. Así expresábamos nosotros nuestra pecaminosidad, ¿verdad? Ese asunto interno se expresaba a través de lo que decíamos con nuestra boca, a los lugares donde íbamos con nuestros pies, lo que hacíamos con nuestros ojos, lo que escuchábamos con nuestros oídos. Sigue diciendo John Stott, dice, de forma inversa, la santidad se manifiesta en acciones del cuerpo.
De modo que debemos ofrecer las diversas partes del cuerpo a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, nuestros pies caminarán por sus sendas, nuestros labios hablarán la verdad y difundirán el evangelio, nuestras lenguas producirán restauración, nuestras manos levantarán a los caídos, nuestros brazos abrazarán a los solitarios, nuestros oídos escucharán a los angustiados y nuestros ojos mirarán a Dios con humildad y paciencia. De la misma manera que entregábamos los miembros de nuestro cuerpo para el pecado, ahora que estamos en Cristo por la misericordia de Dios, al considerar ese profundo amor de Cristo, esos mismos miembros deberían ser consagrados a Dios para mirar lo que Dios quiere que miremos, para escuchar lo que Dios quiere que escuchemos, para tocar lo que Dios quiere que tocamos, para ir a donde Dios quiere que vayamos, para hablar lo que Dios quiere que hablemos. Eso es la entrega del cuerpo a la que Pablo hace referencia aquí. Y esa entrega, Pablo le pone 3 calificativos de cómo debe ser. Es un sacrificio que debe ser vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? En primer lugar, si es un sacrificio vivo, mis hermanos, connota, número 1, que no me debo inmolar. No vaya a salir de aquí diciendo, el pastor dijo que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio. Tráigame un leño que me voy a... No. Este no es un sacrificio muerto, es decir, no es inmólese por amor a Dios y para mostrar cuánta devoción usted tiene. No, eso es, en el Islam motivan eso. Bueno, algunas ramas del Islam motivan eso. El cristianismo no. Este es un sacrificio que tiene que ser vivo, pero además de esa implicación de que es una persona que sigue, tiene que ver con que es un acto, no es un acto único, sino continuo de entrega a Dios. Todos los días necesitamos levantarnos cada mañana y renovar ese compromiso. Señor, hoy voy a ir a esa oficina, a esa universidad, a visitar a esta persona. Hoy voy a hablar con tal persona. Señor, aquí está mi cuerpo, Padre, como un sacrificio para ti. Cuida de él, que mis manos toquen lo que tú quieras, que mi boca hable tu verdad, que mis oídos solamente escuchen, Señor, lo que honra tu nombre. Cada día continuo. La santificación del creyente no proviene en un acto, en un culto electrizante donde ya subí de nivel, estoy en otra escala de santificación. No, es un proceso progresivo donde yo poco a poco me voy transformando a la imagen de Cristo. Es vivo, no es un acto único, sino continuo de entrega a Dios. Es un sacrificio también santo. Eso implica que debe ser conforme a los estándares de Dios. No es entregarme a Dios como yo me lo imagino, sino como Dios lo demanda. Ah, no, pastor, es que, no sé si les ha pasado eso. Pastor, es que yo soy un hombre fiel. Yo no me he casado, pero ella es mi única mujer. Entonces yo estoy en un matrimonio. Entonces es un tema de, a ver, ¿tú vas a poner los estándares? Pastor, yo tengo esta novia, me estoy acostando con ella, pero es la única. Y yo me pienso casar con ella en el futuro. A ver, tú me estás diciendo que no hay pecado en eso, que eso no está mal, porque tú estás redefiniendo lo que es el bien. No, tu entrega a Dios no es como a ti se te ocurre que debe ser. Es como este libro dice que tiene que ser. Es bajo los estándares de Dios, no bajo tus propios estándares. No podemos reescribir la Biblia para decir, es que yo entiendo esto, yo sé esto y yo lo hago de esta manera. No, es que dice Dios. Y la Biblia dice que sea el matrimonio sin lecho, el lecho sin mancilla. Así que se debe constituir un matrimonio para poder vivir y entregarse entonces no solamente a esa persona sexualmente, sino socialmente, legalmente y en todos los aspectos. Es un sacrificio que no solamente que tiene que ser vivo, santo, sino que es agradable a Dios. Mis hermanos, sin Cristo vivíamos esclavos de la aprobación, buscando agradar a las personas, haciendo cosas para obtener el amor y la aceptación, el cariño de la gente. Pero ahora por el Evangelio sabemos que ya tenemos el agrado de Dios en Cristo, de que Él nos ve con buenos ojos, de que hemos sido reconciliados con Dios, de que ya Dios no me ve más como su enemigo, sino como su hijo. Ahora por el Evangelio tengo ese agrado. Dios me ve en Cristo, por lo que ya he sido aceptado, amado, adoptado en su familia. Ahora que yo he sido aceptado en su familia, entonces yo puedo vivir una vida que le agrade. Yo no hago las cosas que hago para ganarme el favor de Dios, sino porque yo tengo el favor de Dios, quiero agradarle. Déjenme ilustrarles eso.
Tengo mi hijo Martín, 5 años, y está aprendiendo a jugar fútbol, y yo le estoy enseñando. Algunas mentes perversas dirían que no va a aprender mucho el niño, pero ahí estamos en el ejercicio. Entonces yo estoy en mi día de descanso o en una tarde enseñándole a él a dominar el balón, a hacer la 21, no sé qué. Entonces él está ahí, ¿verdad? Aprendiendo. Entonces, cuando él coge algo que yo le enseñé, ¿saben qué hace? Me llama, papi, 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 papi. Ven, te muestro lo que estoy aprendiendo. Lo que hice, mira, y así insistente, intenso, casi que me coge y me arrastra hasta donde está él para que yo pueda ver lo que él está haciendo. Pregunta, ¿él quiere que yo vea eso porque se quiere ganar el almuerzo? Porque es que si él no hace eso, para mí no tiene comida esta noche, no lo mando al colegio, no, mi hijo, páguese la pensión usted. No. ¿Saben qué quiere él? Que yo le diga, give me 5, dame 5, ¿verdad? Quiere mi agrado, quiere mi sonrisa, quiere que yo sienta placer al ver lo que él ha logrado ahora que yo le enseñé. Él no lo hace para ganarse algo de mí que ya no tiene, porque lo que tiene lo tiene por ser mi hijo, no porque haga eso. Él sabe que va a almorzar, él sabe que va a comerse el helado, él sabe que va a hacer esto. Lo que él quiere es mi sonrisa y que yo apruebe y diga, muy bien. Así debería lucir nuestra obediencia a Dios. No como quien va para que Dios entonces luego le dé el almuerzo, le dé el mejor trabajo, le dé el mejor empleo. No, para que Dios se agrade de él. No, ya tengo el agrado de Dios en Cristo. Pero yo quiero obedecerle porque quiero ver su sonrisa, porque quiero complacerlo, porque quiero serle agradable, porque quiero ver cómo su rostro me sonríe, como dice el Salmo. Así debería ser nuestra obediencia al Señor. Eso, mis hermanos, es adoración racional. Y es lo que concluye diciendo el versículo 1. Eso es adoración racional. Ahora bien, la nueva versión internacional, que es la que yo les leí, dice que esa es adoración espiritual. Ofrezcan su cuerpo, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, esa es la frasecita que estoy tratando de traducir aquí, presenten su cuerpo. Otra versión, como la nueva traducción viviente, dice, la verdadera forma de adorarlo. En mi opinión, las dos versiones se quedan cortas en el sentido del texto original, del idioma original. Realmente la mejor traducción en esta partecita es la que hace la Biblia de las Américas, que dice, culto racional, ofrezcan su cuerpo como un culto racional, porque la palabra que se traduce como racional en el idioma original es la palabra logican en griego. ¿Les suena esa palabra parecido a algo que conocemos en español? Lógico, ¿verdad? Logican. Esto implica, mis hermanos, que la entrega de nuestros cuerpos a Dios solo tiene sentido cuando consideramos que Él se entregó por nosotros. La idea es esta. Si Dios, escúchenme bien, no debiéndonos nada, entregó su cuerpo en su Hijo, entregó su cuerpo por amor, no debiéndonos nada a Él a nosotros, ¿cómo no hemos nosotros, debiéndole todo a Él, entregarle nuestro cuerpo? Eso es lógico. No hacer eso es ser irracionales. Si Dios entregó su cuerpo, si Cristo entregó su cuerpo en la cruz, no debiéndome nada a mí, por amor, ¿cómo ahora yo no voy a entregarle el mío como adoración a Él? Es lógico que eso pase. Sería irracional que eso no pase. Así que esa es la primera idea de este asunto de adoración racional o lógica. Pero la segunda implicación es lo siguiente, es que entregar nuestros cuerpos como sacrificio voluntario a Dios es la respuesta lógica a lo que afirmamos en nuestra fe. Ejemplo, teología de lunes en la mañana. Usted dice en la mañana cuando se levanta, Padre, tú eres mi Señor, te adoro, Señor, te exalto, Señor, te bendigo, Señor. Pero sales y llegas a tu oficina y supongamos, trabajas en el tránsito, ¿verdad? Y te paras a alguien en el carro y está, digamos, que tiene un asunto ahí, se le venció el seguro, no sé qué, y usted le dice al hombre, pues, colabóreme. Colabóreme. Puede ser que usted sea el del carro o usted sea el policía que paró a esa persona. Colabóreme. Usted ha dicho en la mañana, Señor, te adoro, Señor, te alabo. Si Él es tu Señor, se supone que quien manda es ¿quién? El Señor.
por lo que tu entrega del cuerpo, de tu obediencia a Dios, es lo lógico a lo que tú has dicho con tu boca. Romanos capítulo 10, hemos dicho que la fe viene por el oír la palabra del Señor y que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, eres salvo. Es decir, si tú has confesado esas cosas, el señorío de Cristo con tu boca, lo lógico es que eso se traduzca en cómo vives cada día. Por lo que, mis hermanos, alguien que afirma que Jesús es el Señor, pero le entrega su cuerpo al pecado, vive de una manera ilógica, irracional, contradictoria. Porque yo no puedo decir que Él es el Señor y hacer lo que se me da la gana con mi cuerpo. Eso no es lógico. Lo lógico es, lo que va de acuerdo a lo que yo digo, es que si Él es el Señor, entonces se hace lo que Él quiere. Entonces, eso es adoración lógica, racional. A eso se refiere esto. Déjenme concluir para ir terminando. 4 conclusiones que pudiéramos tomar de este versículo. Primero, las misericordias de Dios son el fundamento de la obediencia cristiana. No obedecemos para endeudar a Dios y para que luego Dios nos pague. No obedecemos por temor, porque es que si yo no obedezco, Él me va a destruir. No obedezco tampoco motivado, basado en que yo tengo que hacer cosas para pagarle a Él. No hay nada que yo tenga que pagar, ya lo pagó Cristo por mí. Obedezco por la misericordia de Dios. Me motiva a ver cuánto amor Dios derramó en Cristo por mí. Si Él me amó tanto, ¿cómo yo no he de entregarme a Él? ¿Cómo no he de darle mi cuerpo a Él si Él se entregó hasta la sangre, hasta la muerte por mí? Eso es lo que motiva mi obediencia. 2, mi obediencia se manifiesta en la entrega voluntaria de mi cuerpo a Dios. Es práctico, no es un asunto místico, no es un asunto religioso, es un asunto de, entrégale tu cuerpo a Dios. 3, es lógico que si Jesús dio su cuerpo por quienes le rechazábamos, ahora que le conocemos le demos el nuestro como ofrenda. Eso es lógico. Es lógico también que quien afirma a Jesús como Señor y dueño de todo, manifieste ese señorío en lo que hace con su cuerpo. Eso es lo que hemos dicho en este sermón. Ahora bien, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Déjeme darle algunas implicaciones para que usted pueda caminar eso esta semana. Primero, déjame preguntarte, ¿cuál es tu mayor motivante para la obediencia? No cuál debería ser, no nos hagamos fariseos aquí. Es decir, no digamos, ay sí, pastor, no, es la misericordia de Dios. Yo obedezco a Dios porque sí, la misericordia. No cuál debería ser, la pregunta es cuál es realmente, en la práctica, en el día a día. ¿Es el temor? ¿Es endeudar a Dios? ¿Es pagarle a Dios? ¿O son sus misericordias? ¿Cuál es tu motivación por la que estás obedeciendo a Dios? ¿Cuál es tu motivación para estar aquí hoy, por ejemplo? Porque estás completando, en la Iglesia Católica, yo no sé cuántos días de ese contexto yo vi, uno hacía como promesas de 9 domingos, ¿verdad? Entonces, 9 domingos, y como si hago los 9 domingos, ya, puntos con Dios, ¿verdad? Ya tengo ahí millas acumuladas. ¿Cuál es mi motivación? 2, ¿le has ofrecido a Dios tu cuerpo como sacrificio? Sí, pastor, sí, mi cuerpo es de Él. Ok, ¿cómo es eso evidente en tu vida? ¿Cómo eso se muestra en tu vida? En lo que tus ojos ven, en lo que tus oídos oyen, en lo que tu boca habla. 3, cuando Dios ve lo que haces con tu cuerpo, ¿se agrada o se entristece? Recuerda que Dios está en todas partes y Él te ve aunque nadie más te vea. Cuando Él ve lo que tú haces con tu cuerpo, ¿Él se entristece o se agrada? Quisiera que estas preguntas pudiéramos bajarlas delante del Señor en oración, pudiéramos pedir a Él que Él nos guíe por su Espíritu. Así que vamos a tomar un momento para orar. Tómate un minuto ahí en silencio y piensa en cuáles fueron los 30 segundos de este sermón que te capturaron. ¿Qué es lo que casi que se escribió con letras de oro en tu corazón y que tienes que llegar a casa hoy y seguir meditando y esta semana pensando en eso? ¿Qué es lo que debes arrepentirte ya mismo de lo que Dios te ha hablado hoy? ¿Qué debes pedir su ayuda, su gracia, ayuda oportuna? Tómate un minuto en silencio y medita en lo que hemos escuchado.
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Oremos y respondamos luego en adoración. Padre,